Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es lunes Noticias a Tiempo. Hay muchísima información, mucha información internacional, nacional, pero vámonos a un tema que les va a afectar a todas las madres, padres de familia que tienen a niños en primaria, kinder, secundarias. La Secretaría de Educación Pública tiene publicado su calendario oficial, el cual marca que del 14 al 25 de abril son las vacaciones de Semana Santa. Así que los niños van a salir de vacaciones el viernes 11 y regresarían a clases hasta el lunes 28. Y luego el 29 irían a clases, 28-29. El 30 de abril, pues ese día muchas veces es inhábil para los niños. Y tendrían el 1 de mayo, que es jueves, no irían a clases porque es inhábil. Posiblemente les van a dar el 2. Así que de arranque los niños irían a sus casas el viernes 11 y estarían regresando hasta, adivinen cuándo, lunes 5 de mayo, pero el lunes 5 de mayo tampoco hay clases. Así que si bien les va, van a tener a los niños en sus casas desde el viernes 11 de abril hasta el martes 6 de mayo. Así que agárrense. Vámonos ahora sí con información internacional, información económica. Este lunes es otro lunes negro para los mercados económicos financieros mundiales. Wall Street abrió hoy en rojo por tercer día hábil consecutivo. Hundida por el caos tras el anuncio de las nuevas tarifas arancelarias del presidente Donald Trump de la semana pasada. Los resultados posterior al martes negro, al martes desastroso, fueron desastrosos para las economías mundiales, para las empresas de Estados Unidos y para las bolsas de valores, principalmente las empresas norteamericanas. El Dow Jones concluyó la semana pasada con una caída del 7.86%, marcando un retroceso brutal después de que el viernes tuviera la peor de sus jornadas desde el año 2020. El Nasdaq, en caída libre, acumuló una pérdida de 10.02%, seguido de Standard & Poor's 500 con una caída del 9%. La volatilidad se disparó a niveles no vistos desde hace muchos años, con operadores apostando agresivamente contra el mercado económico, principalmente contra las empresas norteamericanas. Para agravar la situación, si aún se puede agravar más, los analistas de JP Morgan aumentaron la probabilidad de una recesión económica en los Estados Unidos, pasando de un 40% de posibilidades a un 60%, desatando aún más el pánico en los mercados económicos mundiales. El desplome no solo afectó a Wall Street, sino que se extendió globalmente a bolsas de valores y economías de Asia y Europa, que también registraron fuertes retrocesos. En México, la Bolsa Mexicana de Valores no escapó del impacto, con fuertes caídas, representando un porcentaje de caída del 3.24%, y el peso mexicano tocó un nivel de 20.70 pesos por dólares, su nivel más alto desde marzo, con una depreciación del 1.25% en las primeras horas del día de hoy. Pero hoy la incertidumbre sigue con este lunes negro, que ha hecho perder miles de millones de dólares a empresas de todos los países. Los índices bursátiles más afectados son los asiáticos. Hong Kong perdió 13.22%, como lo estamos viendo en pantalla. El Nikkei perdió 7.83%. El índice Sensex en la India, perdió 2.95%. El índice DAX en Alemania, 4.13%. El índice INVEX 35 en España perdió 5.12%. La bolsa de valores de Francia, 4.78%, mientras la de Londres representó una caída de 4.38%. Del otro lado del Atlántico, en América del Norte, los indicadores de las bolsas de valores Standard & Poor's inició con una caída cercana al 5%, pero al final del día se recuperó y cerró sin pérdida alguna, mientras que el Nasdaq generó una muy pequeña alza. La Bolsa de Valores de México cerró con una caída del 1.92%. En cuanto al tipo de cambio, resintió las presiones de esta posible recesión en la economía norteamericana. Presentó una caída del 1.29%, lo que representó una caída de 25.9 centavos por dólar, cerrando el día con 20.70 pesos por dólar.
Pero a pesar del desplome de las principales acciones en Wall Street, de las principales acciones de las empresas norteamericanas, Donald Trump sigue defendiendo su política arancelaria, asegurando que Estados Unidos, después de décadas de abuso, ahora recibe miles de millones de dólares de los países con los que impuso los aranceles. En un mensaje a través de su red social, Trump Sociality, le dijo a los estadounidenses que no sean estúpidos ni débiles, pidiéndoles ser fuertes, valientes y pacientes, y prometiendo que los resultados serán de grandeza. Aseguró que no hay inflación y destacó que los precios del petróleo y alimentos están a la baja. A pesar del apoyo de sus seguidores, sus políticas han sido fuertemente criticadas por el impacto económico a grandes, medianos y a chicos. Los aranceles han elevado los costos de los bienes, servicios y afectado el poder adquisitivo de las familias estadounidenses con una pérdida estimada de $1,200 anuales por familia. Mientras Trump defiende sus aranceles, la economía estadounidense sigue mostrando señales de fuerte tensión. Las amenazas y la presión no son el camino para tratar con China. Así lo afirmó Liam Yan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel país, al calificar de intimidaciones los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump. Según Liam, estos aranceles son un ejemplo de unilitarismo, proteccionismo y ocaso económico, diseñados únicamente para beneficiar a alguien, a un país, aquí en Estados Unidos, ¿a costa de quién? De otros países. China no solo considera estos aranceles injustos, sino que los ve como una forma de arrebatar a la nación su derecho al libre desarrollo. Lim instó a los países a unirse para oponerse a todas las formas de proteccionismo, defendiendo el sistema multilateral de comercio y de cooperación internacional. Trump no tardó en responder al mensaje del Ministerio de Comercio Exteriores de China, elevando aún más la confrontación con el gigante asiático. En un mensaje también a través de su red social, Trump Sociality, amenazó con imponer un arancel adicional del 50% a China, dejando claro que si Pekín no retira el arancel que había impuesto a las importaciones norteamericanas del 34%, por los abusos comerciales, China impondría este arancel adicional del 50% a partir del 9 de abril. Además, advirtió que se suspenderán todas las conversaciones con China sobre la guerra comercial, un paso que podría llevar a una tarifa impresionante del 104% en total contra las importaciones chinas hacia Estados Unidos. Hay que recordar que la semana pasada China impuso un arancel de 34% a todos los productos norteamericanos, estadounidenses particularmente, que ingresen a territorio asiático. Con esta nueva amenaza de Donald Trump, la guerra arancelaria entra a las dos economías más grandes del mundo y parece que ya está en la fase más peligrosa de esta. Por redes sociales se difundió la información de una posible pausa a las políticas arancelarias de Donald Trump. Pero la Casa Blanca ya las desmintió, dijo que ni pensarlos. Son rotundamente rumores. Esta pausa se mencionaba que sería de 90 días. Todo fue un rumor, todo fue una mentira. Es un rumor que causó caos en los mercados financieros, pero que según la Casa Blanca no tiene ningún fundamento. La información surgió a partir de una entrevista del principal asesor económico de Donald Trump, Kevin Hassett, al ser cuestionado por Fox News sobre la posibilidad de suspender los aranceles durante 3 meses para todos los países, salvo China. Dio una respuesta vaga. El presidente decidirá lo que decida. Esta declaración fue suficiente para que se desatara una ola de especulaciones. Sin embargo, hoy por la mañana la Casa Blanca aclaró rápidamente que se trataba de una noticia falsa y que no había planes para suspender los aranceles. Este desmentido acabó con las esperanzas de una tregua en la guerra comercial y los mercados retomaron sus tendencias alarmistas. Pero en medio de la creciente incertidumbre de la economía global, quien tiene los mercados al borde de la recesión, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum decidió no abordar la alerta económica mundial que sacude a las bolsas de valores y los tipos de cambio de todo el mundo, incluido la bolsa de valores mexicana, el tipo de cambio mexicano. En lugar de entrarle al tema económico, proyectó un video sobre el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y los 20 años
de su desafuero. Según la presidenta López Obrador, es el dirigente más importante de la historia moderna de México, comparado nada más ni nada menos con Lázaro Cárdenas, y el mejor presidente que ha tenido este país en los últimos años. Mientras el país enfrenta una de las mayores incertidumbres económicas de los últimos tiempos, Sheinbaum optó por centrarse en López Obrador y, por supuesto, en el inicio de la Cuarta Transformación. Que ponemos al presidente López Obrador en su época del desafuero en la mañanera del pueblo. Es importante porque son 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí viene de antes en muchos sentidos, pero ahí surge el movimiento de la Cuarta Transformación con esta fuerza, luchando contra una injusticia. 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y en más de temas económicos, una vez más, Marcelo Ebrard ya debe tener sus maletas preparadas porque anunció Claudia Sheinbaum que viajará a Washington. ¿Cuántas veces llevará en los últimos meses? Yo le calculo 7. Así lo confirmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, que dejó claro que este lunes, que aunque el gobierno esté buscando evitar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, no los descarta por completo. Sin embargo, la mandataria prefirió continuar con el diálogo antes de tomar cualquier medida arancelaria. En la medida de lo posible, queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa. En un esfuerzo por seguir avanzando en las conversaciones comerciales, Sheinbaum confirmó que Marcelo Ebrard viajará esta semana a Washington para seguir trabajando con la administración de Donald Trump. La presidenta, se me hace que lo quiere tener lejos de aquí a Marcelo Ebrard. La presidenta aseguró que sería muy fácil para su gobierno imponer aranceles al acero y al aluminio proveniente de los Estados Unidos. No obstante, advirtió que esa medida tendría un costo elevado para los consumidores mexicanos, quien vería un aumento significativo en los precios de este tipo de productos y sus derivados. Sheinbaum prefiere continuar negociando ante la escalada de tensión comercial con su vecino del norte. En temas económicos, el sector automotriz atraviesa tiempos difíciles. Las exportaciones de vehículos desde México registró una caída de 6.04% interanual en el primer trimestre del 2025, es decir, al comparar los primeros 3 meses del 2024 respecto a los primeros 3 meses del 2025, enero, febrero y marzo. A pesar de que se incrementó la producción en un 4.8%, el volumen de las exportaciones se redujeron considerablemente. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, en los primeros 3 meses del año, México exportó 775.866 vehículos ligeros, casi 50,000 menos que en el mismo periodo del año 2024. Este descenso en las exportaciones se da en medio de una incertidumbre generada por el anuncio de los nuevos aranceles del 25% a todos los automóviles importados hacia Estados Unidos. Aunque Donald Trump eximió temporalmente a las autopartes fabricadas en México y Canadá, los vehículos ensamblados en ambos países ya están sujetos al gravamen, pero solo sobre los componentes no producidos en los Estados Unidos. Y aunque los números trimestrales muestran una caída, marzo dio señales de resiliencia. Con un crecimiento de 3.83% anual, México exportó 296.964 vehículos gracias a un aumento en la demanda internacional anticipada a los nuevos aranceles y con ello una pequeña subida en los precios. El sector automotriz continúa sumido en la incertidumbre con el anuncio de paros en la producción y amenazas de reubicación de las plantas en México. Esto pone en riesgo la estabilidad de uno de los mayores exportadores y generadores de mano de obra en el país. Un dato interesante con este tema de los automóviles es que empresas, primero, como ya lo decíamos, se registró un aumento en las exportaciones porque las empresas estaban previendo los nuevos aranceles y prefieren mandar la exportación antes de que entraran en vigor los aranceles.
¿Qué pasó, por ejemplo, con empresas como Volkswagen? Volkswagen en el 2024, marzo del 2024, exportó 26.776 carros. En el 2025, en marzo del 2025, exportó 19.801 vehículos, una caída del 26%. Mazda exportó en 2024, en marzo, 14.516 vehículos. En marzo de este año, 11.596, 20% menos. Audi, la armadora Audi, el año pasado en marzo exportó 12.516 vehículos. Para marzo de este año tuvo una caída de 53.8%, 5.788%. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. En más temas económicos, una noticia que podría ser un pequeño respiro para la economía mexicana. Se viene la Semana Santa, pero bueno, no va a ser respiro para las mamás. La Semana Santa 2025 se perfila como una temporada récord en cuanto a ingresos turísticos, según las estimaciones de la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Los turistas nacionales e internacionales dejarán en el país más de 300,000 millones de pesos, un incremento del 9% en comparación con el año pasado, es lo que estiman. Este aumento supera los 275,000 millones de pesos registrados durante el 2024. Del domingo 13 de abril al domingo 20 de abril, la ocupación hotelera podrá alcanzar el 90%. Los destinos más solicitados, lógicamente, son las playas, los pueblos mágicos y, por supuesto, los sitios religiosos de gran relevancia. Los sectores más beneficiados serán los hospedajes tradicionales, tanto como las aplicaciones en línea, el transporte, el restaurantero, la venta de alimentos y, por supuesto, los servicios turísticos. La Semana Santa se ha convertido en un motor clave para la reactivación económica del país, beneficiando directamente a millones de familias mexicanas y fortaleciendo, dando un respiro a la economía nacional. Y en más información de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mostró sorprendida, dado que su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en sus redes sociales la campaña que lanzó el gobierno de México contra el consumo del fentanilo. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que esta acción del presidente Trump, en sus palabras, es un reconocimiento que se debe de atender las causas, como ella lo decía, Claudia Sheinbaum, se deben de atender las causas para combatir la drogadicción. Sí, y además es una señal de que hay un reconocimiento de que hay que atender las causas, que el fenómeno de la droga o de la drogadicción no solo es un asunto de policías, de Guardia Nacional, que por supuesto tiene que haber trabajo para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a Estados Unidos y lleguen a los jóvenes mexicanos. Y eso tiene que ver con una parte de la política de seguridad y de justicia. Pero hay una parte sustantiva que es la atención a las causas. ¿Por qué una joven? El presidente Donald Trump, aunque usted no lo crea, publicó a través de su red social, Truth Sociality, 2 anuncios doblados al inglés de la campaña Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, en lo que se explican los devastadores efectos de esta droga, una de las más letales en la actualidad. Fentanyl kills. It destroys your brain, lungs, and heart. Real friends look out for you and give you life. Stay away from drugs. Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000. Debería de cobrarle al gobierno mexicano derechos de autor. Los anuncios lanzados originalmente por el gobierno mexicano buscan advertir sobre el riesgo del fentanilo, una droga que cobra miles de vidas principalmente en los Estados Unidos, pero que también ha comenzado a tener estragos en México. Es interesante ver cómo Trump decide darle visibilidad a esta campaña. Sin duda, una acción que abre un espacio para reflexionar sobre la necesidad de enfrentar de manera conjunta el tema de las drogas, y es como un tema de salud pública continental. En más información de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy presentó una nueva iniciativa dentro del Plan México. Se trata del concurso México Canta por la Paz y en contra de las adicciones. Así que si tú eres cantautor, pon atención.
Este concurso, como lo estamos viendo en pantalla, tiene el objetivo de promover la música sin contenido violento y alejar a los jóvenes de las influencias de los narcocorridos. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta es una iniciativa de carácter nacional que se llevará a cabo a través de la televisión pública del gobierno mexicano. La idea es ofrecer una plataforma para que los jóvenes del país puedan expresar su talento, promoviendo letras positivas y que fomenten la paz. Primero, decirles que todo esto va a ser a través de la televisión pública. Este concurso surgió como una idea que teníamos desde hace mucho tiempo y que platicamos en su momento con algunos grupos, con algunos cantantes, con Regina, con muchas otras compañeras y compañeros que venían con nosotros del movimiento desde hace mucho tiempo, con su propia carrera, en la idea de cómo hacemos para que desde las y los jóvenes construyamos una narrativa distinta de la música que se escucha en su gran mayoría hoy, que está vinculada a la apología de la violencia. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, también estuvo presente en la conferencia y presentó los detalles del concurso. ¿Cuándo abrirá el registro? Del 28 de abril al 30 de mayo. El concurso busca involucrar a los jóvenes en la creación de música que promueva los valores positivos alejados de la violencia. La secretaria de Cultura recordó que México ocupa actualmente el número 10 en el mercado global de la industria musical y el número 8 en consumo digital, lo que demuestra la influencia de la música mexicana en todo el mundo. Sin embargo, también señaló que más del 70% de la música latina hoy en día son corridos, un género musical polémico que en ocasiones celebra la cultura del narco y sus líderes, como lo hemos visto en algunos conciertos de este tipo de agrupaciones. Los Alegres del Barranco, allá en Jalisco y en Michoacán. La presidenta Sheinbaum dejó claro que la intención es no censurar ni prohibir, sino ofrecer alternativas a los jóvenes para que puedan expresarse a través de música positiva, de música alternativa. En información nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se prepara para un paro indefinido, a pesar de que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó, según esto, un acuerdo con ellos. Un acuerdo en el que se decide congelar la edad de jubilación y retirar la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE que había generado gran controversia. El próximo 31 de marzo, Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que se había firmado, el pasado 31 de marzo, anunció que se había firmado un acuerdo con los trabajadores del Estado en el que se beneficia especialmente a los jubilados y pensiones. Dentro de este acuerdo se planteó una medida para congelar la edad mínima para jubilarse, 58 años para los hombres, 56 años para las mujeres. Pero la coordinadora mantiene su exigencia de derogar totalmente la ley del ISSSTE de 2007 y eliminar los cambios que se implementaron en esa ley, como las cuentas individuales, la unidad de medida actualizada, la UMA, y las AFORES, las cuales, según ellos, los perjudican considerablemente. Este paro indefinido, que aún no tiene una fecha confirmada, afectará estados claves como Ciudad de México, la capital, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Además, el CENTE ha reunido a 41 organizaciones sociales, 23 sindicatos y 17 secciones dentro de la coordinadora para respaldar este paro nacional. Aunque el gobierno ha hecho esfuerzos para llegar a un acuerdo, la propuesta del paro indefinido sigue adelante. Aún no se ha definido el día exacto, pero se espera que esta semana se tome la decisión final sobre el inicio de las movilizaciones. En información de seguridad, a nivel nacional, la violencia vuelve a golpear Sinaloa. Pues vuelve porque todos los días la golpea. Un ataque armado en un centro de rehabilitación en Culiacán dejó al menos 8 personas fallecidas y 5 heridos. Esto ocurrió en la madrugada del 7 de abril. De acuerdo con testigos, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego a quemarropa contra las personas que se encontraban ahí. Ante esta agresión, las fuerzas federales y la policía estatal implementaron un operativo para dar con los responsables. Sin embargo, como es común, no se tienen registradas detenciones.
Este ataque es parte de una creciente ola de violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre del año pasado, producto de las pugnas que hay al interior de las fracciones del cártel de Sinaloa derivados de la captura y entrega de Ismael El Mayo Zambada. Y bueno, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca pone en riesgo no solamente a la economía mundial con el tema de los aranceles, ni a los migrantes con sus leyes políticas antimigrantes, también pone en riesgo a la salud mundial. Esto lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. Hoy en el Día Mundial de la Salud, celebramos la fecha en que en 1948 se fundó la organización. Pero esta conmemoración llega en medio de una grave alerta: los riesgos que las políticas de Trump representan para la salud global. La retirada de Estados Unidos de la OMS, una de las primeras medidas de la administración Trump, dejó a la organización sin su principal contribuyente financiero, con consecuencias devastadoras para la salud mundial. Además de la congelación de la ayuda humanitaria a través de las organizaciones como la USAID, que está afectando a millones de personas. Según la OMS, millones de vidas están en peligro si persisten los recortes que podrían ver afectados hasta 15 millones de casos adicionales de malaria al año, o más de 100,000 muertes. Es decir, retrocederíamos 15 años en los avances de vida logrados. En el caso del VIH, podrían sumarse 3 millones de muertes adicionales por año. Estados Unidos es de lejos el mayor financiador de esta Organización Mundial de la Salud. En 2022 contribuyó con 1.2 mil millones de dólares, casi 18% del presupuesto total. El director general de la organización ha insistido en que Washington reconsidere la decisión. El Día Mundial de la Salud no solo celebramos avances, sino que también enfrentamos desafíos que ponen en riesgo a millones de personas. Y si la administración de Donald Trump cumple con el recorte, el desafío será mayúsculo. Vámonos con información mexicana, de México, también en temas de salud. México enfrenta una nueva emergencia sanitaria. La Asociación Mexicana de Vacunología ha confirmado que nuestro país ya está viviendo un brote de sarampión. 126 casos confirmados de esta enfermedad viral y lo más preocupante, los contagios se han duplicado en la semana pasada. Según la información proporcionada por la Secretaría de Salud, el estado de Chihuahua encabeza la lista de las entidades con más afectaciones, 121 contagios registrados. Pero lo que más llama la atención es que en todos los pacientes afectados, el 94.5% no estaban vacunados. El grupo más afectado de este brote son los niños entre los 5 y los 9 años. Un brote que podría haberse evitado si no se hubieran querido ahorrar dinero en una adecuada cobertura en las campañas de vacunación. Y vámonos ahora con información que enlutó a México. Impresionante. Una tragedia sacudió el Festival Axe Ceremonia 2025 en la Ciudad de México. 2 fotógrafos, 2 fotoperiodistas, perdieron la vida tras el colapso de una estructura en el Parque Bicentenario, que es del gobierno, pero que está concesionado. Mientras el evento continuaba, mientras los 2 reporteros se debatían en la vida, bajo estas estructuras que vemos en la pantalla, el evento continuaba. La falta de información, la confusión entre los asistentes y la negligencia de los organizadores están ahora en el centro de una investigación que podría cambiar la historia de este tipo de festivales. El accidente ocurrió el 7 de abril, cuando diferentes periodistas cubrían el evento, entre ellos Berenice Gil Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández. Sin embargo, el evento continuó durante horas, generando caos entre los asistentes, muchos de los cuales desconocían lo que realmente había sucedido debido a la limitada cobertura o al momento donde los organizadores trataron de ocultar lo que realmente sucedía. La alcaldía Miguel Hidalgo suspendió el segundo día del festival colocando sellos en el parque. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México ya ha abierto una investigación al respecto, pues se ha revelado que la estructura que colapsó fue instalada sin las debidas autorizaciones. Ante el accidente que ocurrió, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación de fondo ante los graves hechos sucedidos. Este accidente, hoy nos informó la jefa de gobierno que estuvo muy atenta desde el primer momento, con Protección Civil y todas las autoridades del gobierno de la ciudad. Estuvo muy atenta desde el principio. Ahí hay que decir que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones. O sea, aunque sea una concesión federal,
Quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías, que hay que ver ahí qué pasó, pero estuvo pendiente permanentemente la jefa de gobierno y pidieron a la Fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y que pues, se sancione a los responsables. Sheinbaum señaló que revisarán la concesión de este Parque Bicentenario tras el accidente. Pues sí, como suele pasar después de las tragedias, ahora sí se revisa todo. Y aseguró que también se brindará apoyo a las familias de los dos fotoperiodistas, a Berenice y Miguel. Este accidente ha desatado una ola de protestas por la parte de la comunidad cultural y periodística que no solo exige justicia, sino una investigación clara sobre quiénes son los responsables de esta tragedia. El medio de comunicación Mr. Indy, que es para los cuales laboraban Berenice y Miguel Ángel, emitió un comunicado en el que confirmó la trágica pérdida de ambos compañeros. En su mensaje, el medio señaló que ambos perdieron la vida mientras cumplían con su labor periodística y que sin lugar a dudas formaban parte esencial de su equipo. En el comunicado también se explica que el retraso en la emisión de este mensaje se debió a que su prioridad había sido atender a los familiares y compañeros de los trabajadores afectados por esta tragedia. Nos despedimos el día de hoy, no sin antes brindar ahí nuestro más sincero pésame a la familia del productor de espectáculos y televisivo Memo del Bosque. El productor perdió la vida a los 64 años. Fue víctima del cáncer de linfoma de Hodgkin, que afecta el sistema inmunitario y ayuda a proteger al cuerpo de las infecciones y enfermedades. Memo del Bosque fue el cerebro detrás de programas como El Calabozo, realizados por Jorge del Burro Van Rankin y Esteban Arce. Igualmente fue el principal impulsor de Telehit, donde conductores como Adal Ramones tuvieron sus primeras oportunidades. Descanse en paz, Memo del Bosque, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv con información constante, precisa y verificada. Nos vemos en punto de las 8 de la mañana con A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde todos los días de lunes a viernes con A Tiempo Central. Soy Memo Flores. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana.